Estamos completamente en vivo esta tarde desde el Congreso Nacional de la República a través de Día Político por TSI, informándoles que se han presentado aquí mociones de reconsideración a algunas leyes, como por ejemplo el financiamiento que están recibiendo los productores de palma en la zona atlántica del país, donde en su artículo 3 el diputado Oscar Nájera ha presentado una moción de reconsideración para que se agilice a través de este artículo la manera de cómo buscar el financiamiento interno y externo para la compra de equipo, de insumos y de todas las herramientas productivas para el sector de palma africana. Esto fue presentado aquí en la Cámara Legislativa y la moción fue tomada en consideración por parte de la mayoría de los diputados acá porque va a favorecer a estas familias productoras de palma africana. Esto lo presentó el diputado Oscar Nájera. Mientras tanto que el diputado Osvaldo Ramos Soto está presentando acá o presentó una moción donde se le solicita al Congreso Nacional le autorice a la comisión que él preside para solucionar esta problemática en la Tigra. Usted bien sabe que los pobladores de la Tigra han anunciado acciones para mañana y que aparentemente nadie las va a detener en horas de la mañana porque están en contra de este proyecto habitacional llamado Bosques de Santa María que se construye precisamente cerca de la Tigra, aquí en la capital de la República. El diputado Ramos Soto está solicitando se amplíe por 60 días más el término para que esta comisión pueda recopilar toda la información necesaria y venir a presentar aquí ante la Cámara Legislativa el informe correspondiente sobre este tema. Pero aquí se comenzó la sesión con manifestaciones de los partidos políticos de oposición en el tema de MASI, en el tema de este convenio de la MASI y sobre todo el informe que presentó esta comisión multipartidaria ayer en horas de la noche, que ha causado mucha opinión a favor unos y en contra de otros. Diputado Jorge Cáliz, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. En efecto, mire, nosotros hemos reaccionado al informe espurio que dieron ayer. Miren, ese informe, el Instituto Nacional Penitenciario dice la MASI nunca nos ha ayudado. Después viene el Tribunal de Cuentas, la MASI nunca nos ha ayudado. El Ministerio Público, la MASI nunca nos ha ayudado. Al final la MASI nunca ayuda a nadie, según el informe este. Y viene, además, el informe dice, mire, aquí hay... La MASI no ha investigado 2006-2010, el periodo de Mel Zelaya. Óigame, la MASI llegó a Honduras en el 2016. ¿Y el Ministerio Público? Dios mío, alguien que me explique. Que no había fiscal aquí en el 2006, no había fiscal en el 2007, en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. No había fiscal en Honduras. ¿Por qué el Ministerio Público no ha investigado esos supuestos actos de corrupción que ellos dicen? Vienen y dicen que hay 5 diputados de Libre que fueron sacados del caso Planeta Verde. ¿Por qué no dan los nombres? Yo soy el primero que le digo, si ahí en mi bancada hay algún diputado corrupto que ha agarrado un peso que no le corresponde, ojalá se refunda y se pudra en la cárcel, se lo digo, aquí viendo a la gente a los ojos a través de la cámara, a través de la televisión y viéndolo usted también de frente. Es una sinvergüenzada que ellos nos vengan a decir la MASI los sacó del requerimiento fiscal cuando el Ministerio Público perfectamente los puede acusar. Y el Ministerio Público, ¿quién lo controla? Lo controla el Partido Nacional. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, con excepción del abogado Ruiz, el Ministerio Público ha estado en poder del Partido Nacional. Desde que yo, Jorge Cáliz, me acuerdo. Entonces, hombre, que vengan a decir que la MASI no hace nada cuando el Ministerio Público es el ente acusador y no hace, y es el que no está haciendo nada, me parece contradictorio. Imagínense que quieren evaluar a la MASI, pero ¿y quién evalúa al Ministerio Público? Y al Instituto Nacional Penitenciario, ¿quién lo va a evaluar? Aquí mueren personas todos los fines de semana. 2 niños murieron la semana pasada en Renacer, mataron a un narco y además nos hicieron ver el video. 2 narcos y nos hicieron ver esos videos y nadie dice nada. Es una sinvergüenzada lo que el Congreso ha hecho. Ahora, no, el otro fiscal también liberal fue Edmundo Orellana. No, pero el primer fiscal del Ministerio Público. Yo le dije desde que yo tengo... Bueno, porque perfecto. yo sé que él fue el primer fiscal, pero yo tenía 5 años cuando eso. Perfecto. Bien, diputado Cáliz, también otro tema importante acá es el informe que va a presentar la señora Marisa Matías, que es la que está encabezando esta comisión especial de la Unión Europea que está evaluando en Honduras reformas electorales. Usted es parte o presidente de una de las comisiones en materia de reforma electoral aquí en la Cámara Legislativa. Sí, miren, nos reunimos con ella y le hemos dado los avances. En el 2013 la misión de observación de la Unión Europea hizo aproximadamente unas 13 o 15 recomendaciones
para que el proceso de 2017 fuera bueno. No se tomó en cuenta ni una sola. En el 2017 vino la misión de observación e hizo las mismas observaciones que había hecho en el 2013 porque no se había tomado en cuenta ninguna y agregó unas 2 o 3 más. Ahora sí se han tomado en cuenta. Por ejemplo, el censo, la depuración del censo y la nueva identidad. Eso va a ser una realidad y ya se está trabajando. La separación, la división de la función electoral entre un órgano que administre procesos electorales y otro que imparta justicia en materia electoral. Eso también ya está. Que la oposición política tenga representantes en los órganos electorales, eso también ya está. Entonces hemos tenido algunos avances. Hay cosas en las que no hemos avanzado todavía, eso es un hecho. Hay cosas que nosotros queremos impulsar, como la segunda vuelta, un esquema de financiamiento de campañas que ponga techo a los candidatos para que no haya esa desventaja que solo la genere el dinero. Y otras cosas que nosotros queremos impulsar que todavía no hemos llegado a eso y no hemos avanzado, pero en esas cosas. Pero hemos tenido avances importantes como lo que acabo de mencionar, que en comparación a lo que ellos propusieron en el 2013 y no se cumplió ninguno, pues hoy supongo que se va a ir un poco más contenta porque va a poder decir que han habido algunos avances. Faltan mucho todavía, falta mucho, pero han habido algunos avances. ¿Su comisión cuándo va a presentar dictamen en la Cámara Legislativa? Bueno, le comento que nosotros tenemos un proyecto que se divide en 2 partes, una parte orgánica y una parte procesal. La parte orgánica está completada, terminada en un 100% y además consensuada con el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, de hecho, si la Cámara la quisiera, ya ha sido presentada a Secretaría esa parte, y si la Cámara la quisiera poner a votar, son 44 o 46, menos de 50, más de 40. Es la parte operacional del Tribunal de Justicia Electoral. Organizacional, correcto. Esa parte ya está terminada. Si la quisieran discutir hoy mismo estamos listos. La parte procesal la tenemos avanzada aproximadamente en un 30%. Hoy vino un experto de la OEA a explicarnos un poco el tema del proceso, tener una jornada de trabajo solo del proceso de cómo sería la impugnación, cómo un ciudadano haría valer sus derechos en materia político-electoral, y tuvimos avances importantes. Nosotros creemos que en las primeras semanas del próximo año podríamos estar ya con esta ley. Sin embargo, esta ley no puede ser aprobada si no tenemos la ley electoral. ¿Tienen que ir juntas? Tienen que ir juntas, porque hasta por temas de forma, más allá del fondo, hasta por temas de forma, ¿cómo se va a llamar la mesa, lo que hoy conocemos como mesa electoral receptora, por ejemplo? ¿Se va a llamar mesa electoral receptora o se va a llamar junta receptora de votos? Porque el nombre va en la ley en la que nosotros estamos presentando, pero si en la ley electoral le cambian el nombre y nosotros ponemos un nombre que no es, ya tenemos un problema. Entonces van de la mano. Gracias, diputado Recalles, muy amable. Voy a escuchar acá, escuchemos por favor al diputado Walter Romero. En estos momentos, por favor, enfoquémoslo, porque se está refiriendo a una moción de reconsideración que ha sido presentado a uno de los artículos que se reformó del Tribunal Superior de Cuentas. En el caso de los auditores, ¿quiénes pueden ser los auditores de acuerdo a esta reforma? Escuchemos. Los peritos mercantiles y los licenciados en Contaduría Pública. Hay más de 4.000 licenciados en Contaduría Pública a nivel nacional. Hay miles de licenciados en Contaduría Pública que no tienen trabajo. Hay miles de peritos mercantiles que no tienen trabajo. Si las alcaldías no hayan cómo conseguir, denle en mi correo electrónico mi número, yo les consigo peritos mercantiles y licenciados en Contaduría Pública. Pero no metamos bachilleres. Ninguna certificación del Tribunal Superior de Cuentas es válida para certificar auditores, por el amor de Dios. Quien certifica auditores es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las universidades a través de la carrera de Contaduría Pública y la carrera de Perito Mercantil y Contador Público. No cometamos ese error, presidente. Yo pido respetuosamente al compañero Dubón Bueso, que yo sé que lo hace con muy buenas intenciones, pero que retiremos esa moción, hombre, porque vamos a dañar la reforma que se hizo del Tribunal Superior de Cuentas, que en mi opinión es una buena reforma, que los auditores dependan del tribunal, pero si le vamos a estar metiendo bachilleres, entonces lo que estamos matando es la reforma, porque le estamos quitando la transparencia a esa reforma. Entonces, eso no me parece correcto, presidente. Bien. Lo correcto es que... Acá lo que expone el diputado Walter Romero
en su participación es que sean personas con la capacidad académica en manejo de auditorías y en manejo de contadurías, quienes sean los auditores internos de cada... 1, 2, 3, 2, 3. Si la carrera de perito mercantil fue sustituida por otra, esa otra tiene las facultades para hacer auditoría. Yo no estoy de acuerdo que les excluya. Este es un problema de Estado. Si el Estado cambió la profesión, el Estado tiene que garantizarle las mismas oportunidades que tenían los peritos mercantiles, porque ellos han sustituido a los peritos, pero aquí les está excluyendo. Yo considero que sí deben de tener la oportunidad. Y entonces, ¿para qué están egresando a nivel nacional estos bachilleres que llevan todas las contabilidades? Ellos llevan contabilidades, todo, que son los requisitos para hacer una auditoría. Gracias, presidente. Bien, esto es lo que está opinando el diputado Juan Barahona en esta participación acá. Repito, el diputado Walter Romero se refirió a esta moción de reconsideración que están presentando los diputados aquí, o que presentó el diputado Rolando Dubón Bueso del Partido Nacional, en el tema de reformas. Escuchemos lo que dice Toño Rivera. Y técnicos universitarios en auditoría, previa capacitación y certificación del Tribunal Superior de Cuentas. Creo que con esta última cola creo que se salva. Lo que pasa es que en muchas municipalidades no hay peritos mercantiles. Esta es la petición de Lamón. En municipios muy pequeños no hay peritos mercantiles. Honorable diputada Doris Alejandrina Gutiérrez y luego el diputado. Bien, le voy a explicar en minutos, en segundos esto. Se dio reformas precisamente a la ley interna del Tribunal Superior de Cuentas, donde se busca un mecanismo de alerta temprana para evitar desvío de recursos públicos y privados en instituciones del Estado que se vayan a corrupción, que se drenen para corrupción. Estos auditores, de acuerdo a lo que se presentó acá y se aprobó, pueden ser cualquiera. Bachilleres en ciencias y letras, bachilleres en informática, maestros. Pero lo que han explicado acá los diputados, principalmente el diputado Walter Romero, es que deben ser profesionales de la auditoría y profesionales de la contaduría, que sean peritos mercantiles y contadores públicos o licenciados en contaduría, egresados de la máxima casa de estudios, quienes sean los auditores en estas instituciones del Estado, instalados por el Tribunal Superior de Cuentas para que auditen los recursos utilizados por parte de los funcionarios públicos. Y creo que es lógico lo que están diciendo estos diputados acá, porque no puede ser que alguien del montón venga a querer ser auditor de recursos que se utilizan en las instituciones públicas. Vamos a ir a la pausa para seguir dialogando sobre este tema aquí en el Congreso Nacional. Antes de platicar con el diputado Francisco Paz sobre temas agrícolas, vamos a escuchar lo que esta mañana dio a conocer el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, referente al tema de MASI. Escuchemos. Hay una cosa que es inalterable. El Congreso Nacional tiene las potestades para hacer las investigaciones que quiera. Punto. Y no es punto y coma, es punto. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos ahorita? El Congreso está investigando al presidente de Estados Unidos. ¿Y qué dice el presidente de Estados Unidos? No le puede hacer nada a la Pelosi porque tiene inmunidades. Y aquí hubo fuero legislativo y todo el mundo se agarra las vestiduras. Aquí queremos que Honduras sea campo de laboratorio y experimento para todos y todas. El contenido del informe que hizo allá, puede que alguien no lo comparta, pero es puntual, es inapelable y va fundamentalmente dirigido no al convenio en sí, ni a la naturaleza del convenio, sino a la ejecución del mismo y de los actores encargados de hacer esa ejecución.
Y como humanos podemos fallar y posiblemente parte de las fallas vienen y parten de las mismas ambigüedades que puede tener el convenio también. Pero hay que sentarse de manera civilizada y analizarlo de manera más objetiva posible. Bien, esto es lo que decía hoy en la mañana, precisamente en un desayuno navideño ofrecido a la prensa que cubre la crónica parlamentaria, el titular del Poder Legislativo. Me acompaña acá el diputado Francisco Paz. Mire, es preocupante lo que puede pasar el otro año en materia de granos básicos, porque muchos están anunciando que habrá una importación masiva de granos básicos. Acá en el Congreso Nacional, ¿qué se puede hacer en esta materia, diputado? Bueno, primero saludar a la población, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema bastante sensible y desde el Poder del Estado ver cómo incidir para de alguna forma proteger el sector agropecuario en el país, porque es lo que pasa que aquí se piensa más intereses de determinados grupos, es decir, aquí las importaciones de granos básicos, hablando de maíz, frijol, arroz, que son los, digamos, los temas, los productos que son importantes pues y que garantizan lo que es la seguridad alimentaria del país, están en manos de pocas personas. Entonces eso implica de que se ve la inoperancia pues por parte de la gente que maneja la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ya que han visto el problema de la sequía en la temporada de primera, han visto que la temporada de postrera no ha sido la mejor producto del patrón de lluvia, eso lo entendemos, pero tampoco hemos visto una reacción en su debido tiempo para contrarrestar ese déficit alimentario que puede existir en el país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay importación, lo que sucede que los precios de los productos, hablando de maíz, frijol, sencillamente se van al piso, y eso en detrimento pues de lo que puedan devengar los productores que con mucho sacrificio hacen producir sus unidades productivas. ¿Habrá importación de granos básicos el otro año? Yo creo que debería haber, porque como le digo, el país no se preparó para suplir ese déficit alimentario que puede existir en el país. Recordemos que la demanda, por ejemplo, en grano de maíz, por ejemplo, anda alrededor de 20 millones de quintales de maíz. Y yo creo que no vamos a andar ni por los 6, 7 millones, pues por producto de del desabastecimiento, la baja productividad que hubo, sobre todo en departamentos como Lancho, como El Paraíso, que son, digamos, entre ellos dos, alrededor del 75% de la producción de maíz, y en ambos departamentos pues la sequía afectó de una forma severa, y eso como consecuencia, lógicamente va a tener que importar una cantidad significativa de maíz para suplir esa demanda nacional. Lo mismo hablando de arroz y de frijoles. Entonces, como lo reitero, la gente va a seguir produciendo. El problema es que cuando produzcan, esos precios de mercado van a estar sumamente bajos, porque las importaciones, pues recordemos que el maíz que viene, por ejemplo, es un maíz subsidiado, es decir, el productor de forma convencional no puede competir con esos precios. Lo mismo el grano de frijol y el arroz. Entonces, sí es un problema que se puede extrapolar en una forma catastrófica. Ya no vemos cómo a este momento puedan reaccionar. Se debió haber reaccionado unos 6 meses antes, preveyendo ese déficit que va a haber producto del patrón de lluvias, de la forma que golpeó pues las zonas productoras de granos básicos en el país. Perfecto. Gracias, muy amable al diputado Francisco Paz de Libertad y Refundación sobre este tema de granos básicos, porque los productores del Valle de Jamastrán, donde él produce, porque es del Valle de Jamastrán este hombre, de Jutiapa, ¿verdad? Jutiapa. Y sabe lo lamentable. Y ahí se perdió la producción. Y fíjese que es lo lamentable. Hace un mes atrás, creo, si mal no recuerdo, trascendió por las redes sociales y muchos medios de comunicación que haya abandonado un sistema de riego que tiene desde el 2013, estamos hablando de sistema de riego, y está totalmente abandonado. Eso es lamentable. ¿Sabe quién ha estado luchando? Bueno, quien luchó desde el inicio con ese proyecto, el ingeniero Nehemías Martínez. También hay que reconocer. Y el ingeniero Nehemías Martínez siempre pone el dedo ahí en la llaga. Dice, está preocupado porque él logró a través, cuando fue viceministro de la SAC, con el gobierno de la India, financiamiento para echar a andar este proyecto de riego en el Valle de Jamastrán. Y prácticamente está abandonado todo. Está totalmente abandonado, están deteriorando alrededor de 150 millones de lempiras, y eso, lo lamentable, debería de meter una iniciativa de ley usted aquí en el Congreso. Ya mire, yo me he cansado de ir a Secretaría de Agricultura y Ganadería a presionar por ese tema.
siempre hay excusas. Perfecto. La última excusa que nos dieron era que había uno de los considerandos del contrato, la empresa que va a ejecutar el proyecto Perfecto. no estaba de acuerdo y no entendía ese considerando. Entonces, son cosas que realmente da lástima, da pesar que ese proyecto tan importante para generar desarrollo en el departamento del Paraíso, pues no Perfecto. se puede ejecutar por ese tipo de cosas. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos. La mayoría del arte rupestre en Honduras consiste en petroglifos, las cuales varían de incisiones a líneas superficiales. En las pinturas se observan colores primarios: rojo, amarillo, azul o blanco. Seguimos completamente en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Se ha aprobado la moción que presentó el diputado Osvaldo Ramos Soto para que el Congreso le amplíe a 60 días más a la comisión que él preside, una comisión especial que analiza la situación de la Tigra, principalmente sobre este proyecto habitacional que se construye ahí y que los pobladores han amenazado con presiones mañana. Estoy con la diputada Edinora Bruck. Su partido, a través del Consejo Central Ejecutivo, dice rechaza la determinación del Congreso en el informe presentado ayer en el tema MASI. Bueno, sí, lo cierto es que era lo que había que hacer. Aquí sí les doy la razón, era lo que había que hacer, porque es una solicitud del pueblo. La Maxi salió de una demanda del pueblo. Entonces, como que antes estaba bien que viniera y todo, y ahora que se vaya. No podemos saber y estar seguros de qué va a ocurrir, porque lo que se hizo ayer no era vinculante. Pero por lo menos se demostró que en la mayoría del Congreso no están de acuerdo con lo que está haciendo la Maxi. Debo decir también que en el informe que se presentó ayer se le encontraron muchos problemas a la Maxi con respecto al convenio. Sin embargo, lo que se hizo fue hacer un convenio con personas, no con ángeles ni con santos, ¿verdad? Ni con perfectos. Entonces si se le busca, a todo mundo se le halla. De tal manera que al final el asunto era disminuir o ayudarle al pueblo hondureño a disminuir la corrupción y la impunidad. Y se ha estado haciendo. Y es un pedido del pueblo y nosotros representamos al pueblo, así que el pueblo quería que se quedara, así que tenía que quedarse la Maxi, tiene que quedarse. Es decir, que usted por primera vez comparte con el Central Ejecutivo. Bueno, tal vez sea una segunda o tercera vez. Bueno. Con lo que no comparto con el Central Ejecutivo es dividir, ¿verdad? Dividir y restar. Ahí ya no comparto. Pero en este sí estuve completamente de acuerdo con el Central Ejecutivo y no soy de las obcecadas que todo lo que diga el Central Ejecutivo voy a estar en contra. Para nada. Perfecto. Gracias, diputada. Muy amable. A usted, doctora, Matute, gracias. Gracias a la doctora Edinora Cherefan, quien ha compartido con nosotros acá en Día Político. Hasta aquí el programa, la sesión continúa, pero por supuesto Ricardo Benedi más adelante tendrá en hoy mismo edición estelar los elementos noticiosos de aquí del Congreso Nacional de la República. Que Dios bendiga Honduras. Buenas tardes.